gozan en esta noche, amén. Recuerda la palabra del Señor que dice que nuestro gozo es nuestra fortaleza, amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito Dios. Todos tienen Romanos capítulo 6 y en su versículo 23 dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque la paga del pecado es, ¿qué dice? Muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué dice? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos condena, pero más el regalo de Dios nos da vida eterna. Alguien alaba al Señor en esta noche, amén. Ese es nuestro tema en esta hora. Dice, el pecado nos condena. Eso es el pecado. Pero más el regalo, la dádiva de Dios nos da vida eterna. Así que levante su mano conmigo. Dígale gracias, Señor, por su palabra en esta hora. Señor, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, habla nuestra alma. Espíritu Santo, ministranos, Señor, a través de su palabra, Dios eterno. Señor, siempre ministrándonos, Padre, a través de su Santo Espíritu, Señor. No solo los que estamos acá, Padre, los jóvenes, los niños, Señor, las damas, los caballeros, Padre, que estamos presentes, Dios mío. También queremos pedirle, Padre, que ministra a su pueblo, Señor, que van a escuchar este mensaje o que están en sintonía este mensaje, Señor. Quizás muchos padres están postrados en una cama, Dios mío. Muchos, Dios mío, quizás están en una cárcel. Pero te pedimos, Dios mío, el pecado los ha condenado. Pero más sin embargo tu palabra dice, Señor, que la dádiva, tu regalo, Señor, nos da vida eterna. Padre, te pedimos que hables nuestras vidas en esta noche. Te suplicamos, Espíritu Santo, que donde quiera, Dios mío, que pueda llegar la potencia, Señor, de esta transmisión, Dios mío. Te pedimos, Señor, que bendigas aquella vida, aquella alma, Señor, que está sediento a tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Tome su lugar. Bendito y alabado sea por siempre. ¿Cuál es nuestro tema en esta hora? El pecado nos condena. Pablo, mis amados hermanos, a través de Romanos capítulo 6, nos dice en el versículo 22, dice, él comienza a hablar diciendo, dice así: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas, a fin de que ellas, dice, es muerte? Mas ahora que habéis sido libertad del pecado y ha hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando nosotros, dice Pablo, cuando estábamos en el mundo, pecábamos, dice, ¿qué fruto teníamos de esas cosas? No había ni un fruto. ¿Cuál es el fruto que dejó el alcohol? ¿Cuál es el fruto que dejó la droga? ¿Cuál es el fruto que dejó, hermano, que quizás los vicios? Ningún fruto le dejó el ser humano. El fruto de todas aquellas cosas, hermanos, son escasez. El fruto del alcohol, muchos, hermanos, están enfermos hoy en día. Ese es el fruto del mundo. El fruto de la droga son personas que muchas veces ya no se salieron de este lugar, de ese lugar, sino que mucha gente se murieron en ese lugar o siguen muriéndose en esos vicios. Pero gloria a Dios, que Dios, dice la palabra, que nos dio nuestra libertad, nos sacó de esa esclavitud. Ahora dice, ¿qué fruto? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y has hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Esto no es maravilloso? A veces nosotros, hermanos, ¿qué fruto estamos dando de nuestra libertad?
Mucha gente dice, Dios me ha hecho libre. ¿Cuáles son los frutos de esa libertad? Gloria a Dios por usted, porque Dios le ha hecho libre, por eso le canta, por eso le glorifica, por eso le exalta al Señor. ¿Por qué? Ese es el fruto, lo que Dios ha hecho en usted. Ese es el fruto, lo que Dios hizo en nosotros. Nos ha dado esta libertad. El fruto es, dice, es vuestra santificación. Entonces Pablo siempre dice, y como a fin de la vida eterna. Dice, el fruto es los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de su libertad? Yo sí tengo los beneficios de la libertad que Cristo me dio. ¿Sabe por qué? Porque ahora, hermano, mucha gente, como decir, antes gastábamos nuestros tiempos en otras cosas que no edifiquen, en vez de que dicen mucha gente, mira, si tú te vas a una fiesta te vas a sentir, mira, relajado. Si te vas en una fiesta, te vas a ir a un nightclub, una discoteca, ahí vas a dejar todo lo que te preocupe. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque al siguiente día vuelves otra vez con esa preocupación. Es como alguien dice, mira, tengo todos los problemas, vete en una cantina y emborrachate toda la noche. No, al siguiente día es lo mismo. Pero nuestra libertad que Cristo nos dio, hermano, esa libertad es gozo. Esa libertad es alegría, esa libertad es vida, esa libertad, mire, yo le aseguro que si usted sale de aquí de esta noche, hermano, va a salir gozoso. Si usted no va a salir gozoso, es porque ya es usted, porque realmente cuando venimos a este lugar, venimos a cantar y adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a dejar todo ante la presencia de nuestro Dios. Entonces Pablo dice, comienza siempre diciendo, dice, porque la paga del pecado, que dice, es muerte. Cuando hablamos del pecado, dice, cuando trabajamos por el pecado, tu paga será muerte. Cuando trabajas para el pecado, la paga que da el pecado es la muerte del ser humano. Pero quiero que vamos a considerar qué es el pecado. Porque cuando muchos hablamos del pecado, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia, los que aplauden más son las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Los que la gente les hace más feliz son aquellos, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 5 en su versículo 20. Isaías capítulo 5 en su versículo 20 dice, ¿todos lo tienen? Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. El versículo 20 dice, hay de los que a lo malo le dicen, ¿qué dice? Bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Alabado sea el nombre del Señor. Y que hacen de la luz, ¿qué dice? Tinieblas. Y de las tinieblas, luz. Que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. El pecado, todo lo que va en contra de lo bueno.
El pecado, todo lo que va en contra, lo que dice la palabra del Señor. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, usando la palabra inteligente y engañosa. Los problemas morales y excusan sus pecados, miran su propio mal y lo llaman bueno. Y miran el bien de los demás y lo llaman mal. Isaías describe un profundo estado de confusión moral del pueblo de Israel. Y eso es lo que vemos en día. No sé si usted se da cuenta. Lo que aplaudan más la gente son los que van contra de los reglamentos que Dios ha puesto en su palabra. Cuando dice, cuando se aprueba en todo el país el aborto, esos hermanos, mucha gente lo aplaudieron. ¿Y qué? ¿Dónde va eso? Va en contra de la palabra de Dios. Cuando en otros lugares aprueban el matrimonio de dos hombres o aprueban el matrimonio de dos mujeres, ¿acaso la gente no la aplaude? La gente se aplauda, la gente se goza, pero la palabra dice que el pecado, dice, nos condena. O sea, todo eso va ¿para qué? Para muerte. Mirando su propio mal y lo llaman bueno. Una persona dice, a mí no me hace mal el alcohol porque yo sí sé tomar, dice. A mí no me hace mal tales cosas porque yo sí sé, dice. ¿A quién sabe? Nadie sabe, sino que lo está llevando a una condenación. Entonces vemos, dice, la devaluación de todos los valores, la anulación de todos los valores y conceptos básico. Lo que el mundo, lo que el pecado está haciendo es anular todo lo bueno y tratar de llamar bueno a lo malo. Es como muchos dicen, un poquito de veneno no hace daño. ¿Cómo que no? Si usted, hermano, si usted mira en los canales, no salen otra cosa, no salen otra, hermano, en los canales, no salen ahí todos los que publican todo, no son cosas buenas que edifican. ¿Y qué tal marca esto? ¿Qué tal marca es lo bueno? ¿Qué tal marca es lo mejor? Empiezan a publicar toda clase de cosas que en vez de que edifican, sino todo es pecado. Pero mucha gente le llaman bueno. Hasta mucha gente dicen, ir a la iglesia es bueno. O no ir a la iglesia es bueno. La palabra dice que el pecado nos condena. Dice, hay de los, dice, miran su propio mal y lo llaman bueno. Y miran el bien de los demás y lo llaman mal. Pero yo quiero tocar ese punto con usted. En las pasarelas donde las mujeres así caminen, ahí un montón de gente. Cuando salen una señorita, una mujer ahí medio sin ropa, ahí la gente la aplaudan, todo mundo. Pero cuando sale alguien que viene, mire, bien vestido, normal, mire, nadie. Pero yo te quiero decir que todas esas cosas
para la gente del mundo lo llaman bueno, pero para un verdadero cristiano, ¿qué es? Malo. Entonces Pablo dice en el versículo que estamos: porque la paga del pecado es muerte. Cuando hablemos del pecado, Gálatas capítulo 5 en su versículo 19-21, espero en esta hora que usted venga preparado con su Biblia. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras, ¿qué dice? De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Todos los que sirven, todos los que trabajan para estas cosas, su recompensa es muerte. No solo muerte físicamente, sino también muerte espiritualmente. Los pecados, cuando dice las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, los pecados sensuales, porque viola el pacto matrimonial. Todos los pecados sensuales, porque viola el pacto del matrimonio. Porque muchos se justifican. Porque hay personas que se justifican de la fornicación, del adulterio. Pero nosotros como creyentes sabemos que esto nos condena a todo ser humano que practica estas cosas. Es condenado a muerte. Por eso Pablo dice: el pecado nos condena. Todas esas cosas condena al ser humano para muerte. Y después dice: idolatría, hechicería, enemistad. Idolatría y hechicería. Idolatría y hechicería son pecados religiosos. Son pecados de la adoración. Buscar el poder espirituales. Idolatría y hechicería, dice, son pecados religiosos. ¿Por qué son pecados religiosos? Dice, son pecados a la adoración. ¿Por qué? Buscar poderes espirituales fuera de Dios. ¿Por qué la gente corre a la idolatría? ¿Por qué la gente corre a la hechicería? Porque mucha gente no encuentra o no aprenden o no entienden el poder del Dios Altísimo. Porque hay gente que son cristianos, hay gente que han sido cristianos, después como no encuentran nada, porque sienten que no hay nada aquí, entonces corren a la idolatría, o personas que corren a otros semejantes dioses, semejante a humanos, porque piensan que tiene más poder que el poder del Dios Altísimo.
Si hablamos con alguien, hermano, que adora a ídolos, si le preguntamos si tiene poder, le va a decir que sí tiene poder. Y si le preguntamos si hay poder en Dios, le va a decir que su ídolo tiene más poder. Porque muchas de esas personas corren hacia la idolatría, la hechicería, porque no creen en el poder de Dios. Pero usted y yo que estamos aquí creemos en el poder de Dios. ¿Alguien cree en el poder de Dios? ¿Alguien cree en el poder de Dios? Porque muchas veces nosotros, es que ellos son ídolos y adoran a ídolos. Pero si usted está aquí y no cree en el poder de Dios, también usted es igual que ellos, o yo soy igual que ellos. Porque no creo en el poder de Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque yo creo en el poder de Dios. Creemos que Dios cambia y restaura. Creemos que Dios levanta y transforma. ¿Alguien cree en eso? Dice idolatría y hechicería. Son pecados de adoración en buscar el poder espirituales. Por eso hay mucha gente cuando vienen a la iglesia dice, fíjese, cuando yo me hice cristiano y yo tenía económicamente, yo era bueno, dice, cuando me empecé a acercar en la iglesia me hice pobre. No es que te hizo pobre. El problema que cuando te hiciste cristiano, cuando creíste que automáticamente eres cristiano, te vas a hacer millonario. No es así. Yo he escuchado personas que dicen, no hombre, cuando no era cristiano, yo tenía todo, dice. Y ahora nada. Gloria a Dios porque ya no tienes nada. Porque antes confiabas en tus propias fuerzas y hacías todo lo que estaba en tus manos con tal de obtener tu riqueza que tienes. Ahora que ya no tienes, ¿por qué? Porque estás adorando a un Dios que muchas veces Dios nos purifica, nos limpia de todo, aquellos que contaminan nuestra alma y nuestras vidas. Pero todo eso trae muerte al ser humano. Sigue diciendo, dice, enemistades, pleitos, celos, iras y contienda, disensiones, herejías. Dice, y también definen, aquí usa una palabra, dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Dice homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho. La hechicería o brujería, mire, esta palabra es un poquito, ¿por qué yo digo, la gente dice, ¿por qué la brujería y la hechicería? Entonces yo buscando, hermano, dice también que lo definen, la brujería lo definen como el uso de cualquier tipo de drogas. La brujería. Aquí no se escucha mucho, pero allá no sé dónde salió usted, allá en Guatemala y donde yo salí, ahí sí se escucha mucho. La brujería, ahí se escucha mucho. Entonces cuando me acuerdo cuando era niño, no, ten cuidado con ese vecino porque es un brujo, dice. Entonces nosotros teníamos mucho cuidado. Mire, porque si un pollo se pasaba allá, era seguro. Entonces no podíamos nosotros ni sentar ni al monjón. Porque este señor, si tú te pasas el monjón, dice que la tierra se pone dura porque no te puedes ni parar ahí. Entonces a nosotros siempre, mis padres decían, no se paran ni en el monjón. Miren que ninguna gallina se cruce para ese lado. Porque este señor dice, es malo.
Entonces hay palabras que definen esta clase de personas, pero yo no las voy a usar más. Sin embargo, usted lo ha escuchado cuando le llaman esa clase de personas. Pero habiendo la palabra y viendo la palabra del Señor, dice, definen a la brujería como el uso de cualquier tipo de drogas asociado con el ocultismo, porque abre la puerta al ocultismo. O sea, abre la puerta para la oscuridad. Y la palabra dice, eso va a traer muerte. Ese pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Trae la muerte de la persona. Entonces, todo eso, la recompensa, pero muchas personas lo llaman, bueno, él es buena gente. He escuchado que aunque es el mejor brujo, dice, ese es el mejor que hay en la ciudad, es el mejor que hay en el pueblo. La gente lo llaman bueno porque es buena persona. Pero la palabra dice, todo lo malo lo llaman bueno. Sigue diciendo el texto. Vamos a ir a otro pasaje. Dice, Primera de Corintios, capítulo 6, su versículo 9. Alguien alaba al Señor conmigo en esta noche. Primera de Corintios, en su capítulo 6, del 9 al 10. ¿No sabéis qué dice? ¿No sabéis los injustos qué dice? No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la paga de todas esas cosas? Es muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de todas esas maldades? Es muerte. Porque ese es toda persona que sirve todas esas cosas, todas esas personas que trabajan para esas cosas, su paga es muerte. Mas todo aquel que no practica, más que todo aquel, mire, por eso Pablo dice, mas la dádiva de Cristo, que dice, es vida eterna. Aunque la gente lo llama bueno, aunque la gente le dice es bueno, pero viendo la palabra del Señor, la paga de todas esas cosas es muerte espiritual. Hay otro pasaje que dice, lo encontramos en Marcos capítulo 7 en su versículo 21. Marcos 7, 21. Porque dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Mire.
la soberbia, la insensatez, la envidia. Todas esas cosas, hermano, todo aquel que tiene envidia, todo aquel que es soberbia, todo aquel que es insensatez, todos los que practican todas esas cosas, su paga es muerte, porque todo eso no tiene parte en el reino de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos las cosas que nos lleva para muerte. Es importante que la iglesia debe saber todas estas cosas que traen muerte para el hombre, para la mujer. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pecado ha perdido el verdadero significado. Es necesario que veamos nuestro enemigo frente y no nos engañemos. Es importante que abramos nuestros ojos. Es importante que la iglesia se dé cuenta. Yo sé que aquí de nosotros no hay alguien que practica todas esas cosas. Porque todos hemos entendido que todo eso tiene paga. Pero si hay alguien que practica, déjeme decirle, está a tiempo todavía para que se acerque a Cristo. Entregar nuestra vida, nuestro corazón a Cristo Jesús. Alguien alaba al Señor en esta noche. Solo la Escritura puede mostrar el pecado. Solo la palabra del Señor muestra el pecado, porque el hombre, el ser humano, siempre va a tratar de ocultar. El ser humano siempre va a tratar de ocultar los pecados que le traen muerte. El pecado es un león rugiente que busca cómo devorar nuestras vidas todos los días. El problemas que enfrenta el ser humano. Todos estos problemas es que el hombre está siendo cegado su entendimiento. ¿Por qué la gente le llaman a lo bueno o malo? No crea porque una persona es razonable. No, es que está siendo cegado su entendimiento. Si alguien le dice el alcohol es amargo, va a decir no, el que toma va a decir que es dulce. ¿Por qué está haciendo todo eso? Porque está siendo cegado su entendimiento. Problemas que el hombre está siendo cegado su entendimiento. Todos estamos ciegos, dice la palabra primera de Juan, capítulo 1 y versículo 18. A ver si nuestra hermana nos sigue con los textos bíblicos. Vamos a leer los textos bíblicos en esta hora. Primera de Juan 1, 18. Alabado sea el nombre del Señor.
Bendito Dios. Creo que sí me pasé del texto, el texto bíblico. San Juan 8:34, mis amados hermanos. Es San Juan 8:34. ¿Qué dice San Juan 8:34? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿qué dice? Pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Mire. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todas aquellas personas que practican todas estas cosas que vemos en Gálatas, que vemos en Marcos, todas esas personas, dice, esclavo es. Y ese no tiene parte en el reino de los cielos. Porque todas esas cosas condena al hombre, condena a la mujer. Esclavo es el pecador cuando le llama bueno lo malo. El pecado es que ama su pecado. Toda aquella persona que llama a lo bueno malo, es que ama su pecado. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más, ¿qué dice? Las tinieblas que la luz. Porque sus obras, ¿qué dice? Eran malos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malos. ¿Por qué la persona ama tales cosas? No es porque sus obras son buenas, sino que sus obras son malos. ¿Por qué el hombre en este mundo amó más las tinieblas que la luz? En vez de amar a Cristo, que traía luz para la vida del hombre, sino amaron más lo que ellos creían, lo que ellos pensaron, lo que ellos estaban en sus mentes, lo que ellos creían. Amaron más las tinieblas, dice la palabra. Entonces, toda persona que ama más las cosas del mundo, no es porque, pobrecito, no. Lo que pasa es que dice, sus obras son malos. Porque muchos dicen, ¿por qué la gente no aman el evangelio? ¿Por qué la gente no aman a Dios? ¿Cómo una persona va a amar a Dios que sus obras son malos? Mire, gloria a Dios por usted que está aquí. Ese es señal que usted ama la luz más que las tinieblas. Tinieblas hay por donde quiera. Mire, tinieblas, pecados, oscuridades, todo en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, donde quiera, cada esquina. Y mire, no hace falta.
Pero como usted y yo amamos más la luz, amamos más la palabra del Señor, y por eso estamos aquí en esta noche, escuchando por la palabra del Señor, porque dice, dice, y esta es la condenación, que a la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso los lleva a condenación. Eso los lleva a muerte. Eso los lleva a no solo a muerte físicamente, sino también a muerte espiritual. Hay dos cosas que eso éramos antes. Esa es la condición del hombre antes de llegar a Cristo. Pero al cristiano, aquel que ha reconocido su pecado y confiesa su pecado, ese es el que tiene esa palabra, dice, el regalo de la vida eterna. ¿Quién es el que tiene parte en el reino de los cielos? Es aquel que confiesa y es aquel que reconoce su pecado. Entonces, cada persona que ha reconocido su pecado y ha confesado su pecado, entonces ahí vamos a entrar nosotros lo que dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿A cuántos han reconocido su pecado los que estamos aquí? ¿A cuántos hemos reconocido nuestros pecados? ¿A cuántos hemos confesado nuestros pecados? Todo aquel que ha confesado y ha reconocido su pecado, ese es, dice, el regalo de Dios. Por eso Salmos 32:5, ¿qué dice Salmos 32:5? Mi pecado, ¿qué dice? Te declararé. Y no, que dice, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré, que dice, mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿A quienes que tienen esa vida eterna? Es aquel, como dice el salmista, aquel que ha confesado sus transgresiones. Aquel que ha declarado, dice, mi pecado declararé. Y no encubrí mi iniquidad. Mire, es importante que nosotros declaremos. ¿Por qué? Queremos tener esa vida eterna. Queremos un día llegar, hermano, a reinar con Jesús. Queremos un día que cuando Cristo venga por su pueblo, nos lleve con Él. Tenemos que declarar nuestro pecado, confesar nuestras transgresiones, dice la palabra. Mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad.
Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo. Para obtener ese regalo de Dios, nosotros tenemos que confesar. Nosotros tenemos que, mire, declarar. Nosotros tenemos que reconocer. Nosotros tenemos que, hermano, por eso es muy importante. Yo siempre digo que quien no falla, quien no se equivoca. ¿Quién no ha fallado hoy? Todos hemos fallado. Y por eso cuando venimos a la presencia del Señor, Señor, aquí está mi corazón. Señor, aquí está mi alma. Señor, aquí está mi vida. Te he fallado, pero hoy quiero decirte, Señor, perdona mis pecados. ¿Por qué? Porque quiero recibir ese regalo de Dios, esa dádiva de Dios para mi vida, ese regalo de Dios para mi vida. Entonces tengo que declarar. Decía un hombre de Dios, decía, cuando sacan a una persona de la cárcel después de cumplir su sentencia, a unos 5 o 10 años, cuando lo sacan de la cárcel, siempre las autoridades o todos las autoridades esperen que esa persona, cuando salen de la cárcel, va a hacer obras buenas, que ya no va a ser como por qué se fue a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona cuando sale ya no vuelve a hacer, entonces no tiene ningún problema con las autoridades. Pero cuando vuelve a hacer las cosas lo mismo, entonces lo van a volver a agarrar y lo vuelven a meter otra vez en la cárcel. Entonces, decía él, el ser humano en la vida cristiana, muchas veces Dios nos hizo libre, Dios nos dio nuestra libertad, pero lo que Dios quiere es que nosotros busquemos su presencia. Ahora, como nos ha hecho libre, ahora nosotros tenemos que buscarlo, su presencia, buscar su rostro, o sea, hacer las cosas que Él le agrada. Pero de repente nosotros, Dios nos hizo libre, pero pasaron tiempo y volvemos a hacer lo mismo. Entonces dice, vamos a volver otra vez la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque volvimos otra vez. Entonces es importante que para nosotros como creyentes, si Dios nos hizo libre y Dios nos ha dado la libertad y queremos ese regalo de Dios y queremos esa dádiva de Dios para nuestra vida, debemos de confesar todos los días. Debemos de confesar, debemos de, hermanos, de declarar todos los días: Señor, aquí estamos, Señor, perdónanos, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, yo he fallado. ¿Por qué? Porque su anhelo es el regalo de Dios. Y el regalo de Dios más grande, cuando Dios venga, hermano, tenga usted una vida eterna y no una vida de condenación. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay mucha gente que consideran que no son malos. Las personas tienden a compararse con otras personas. Siempre se comparen con la otra persona que ese es ladrón, pero yo no soy ladrón. Escucha personas que se comparen. Bueno, ellos son ladrones, pero yo no. O sea, tienden las personas como yo no soy. Tienden las personas siempre en compararse
qué vecinos tan violentos los que yo tengo, pero gloria a Dios porque yo no lo soy. Muchas personas se comparan con este hombre son malos. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente tú tienes derecho a la dádiva de Cristo? ¿O también estás siendo condenado como están siendo condenados ellos? La pregunta, ¿verdaderamente nosotros tenemos derecho a la dádiva de Cristo, el regalo de Dios? ¿O nomás nos estamos comparando? Nomás nos estamos, bueno, yo no soy como él. Yo soy cristiano, pero no hago obras buenas. O de nada. Por eso Pablo dice, ¿cuáles son los frutos de su libertad? Si yo tengo los frutos de la libertad, por eso tengo que gozarme en la presencia del Señor, por eso tengo que buscar al Señor, por eso tengo que adorar al Señor, porque son los frutos de mi libertad. Dios es omnisciente y Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es ira y Dios es justicia. Dios es soberano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice Juan. Entonces, todo aquel que confiesa, reconoce su pecado. Todo aquel que declara su pecado. Pero la palabra dice, si uno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Regresamos al texto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos condena, pero más el regalo del Señor nos da vida eterna. Pero para obtener ese regalo, nosotros necesitamos reconocer. Para obtener esa dádiva, nosotros necesitamos declarar nuestros pecados. ¿Cuánto quieren esa dádiva de Cristo Jesús? Yo lo necesito. Yo lo necesito, ¿por qué? Porque decía un hombre del Señor, decía, si trabajo para el pecado, será mi muerte. Pero si sirvo al Señor, será una vida eterna con Cristo Jesús. Y eso es lo que anhelamos que estamos aquí. ¿Por qué usted está sirviendo al Señor? ¿Por qué trabaja para el Señor? ¿Por qué sirve al Señor? ¿Por qué? Porque usted desea una vida con Cristo Jesús. Nadie va a trabajar por decir, hoy voy a trabajar y deseo que no me paguen. Nadie. En la vida espiritual, si trabajas para el Señor, la palabra dice, hasta un vaso de agua tiene su recompensa. Nada de lo que hagamos no es recompensado para el Señor. O sea, nuestro servicio, si le servimos al Señor, tenemos derecho de ese regalo, esa dádiva. Y por eso necesitamos que nosotros debemos de confesar. Si le hemos fallado al Señor, le hemos equivocado al Señor, yo le invito en esta noche que usted diga, Señor, aquí estoy. Yo quiero ese regalo. Yo quiero ese regalo. Yo quiero esa dádiva. Yo quiero ese regalo, Señor. Yo quiero una vida, no una vida de condenación, sino una vida eterna, morar con Cristo Jesús. Yo no sé cuáles son su anhelo de usted, porque está aquí todos los días o todos los cultos, hace el esfuerzo de estar aquí. ¿Cuál es su deseo? Yo sé que su deseo de usted
es que con un día que venga Cristo Jesús, lo lleve a morar con Él. Yo digo, gloria a Dios si nos encuentra un día estando en el culto. Gloria a Dios por eso. Porque dice la palabra que la hora, ni el día, ni la noche, nadie sabe la venida del Señor. Nadie sabe la hora, ni aun los ángeles saben la hora de la venida del Señor. Entonces, si servimos al Señor con ese fin de recibir ese regalo, esa dádiva del Señor, gloria a Dios. Así que yo le invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. Damos gracias por su palabra. ¿Cuánto damos gracias por su palabra? Cuando trabajamos por el pecado, nuestra paga será muerte. Pero si trabajamos para Cristo, le servimos a Cristo, tenemos derecho de esa dádiva, de ese regalo del Señor. Yo quiero que levante su mano conmigo. Señor, te damos gracias por su palabra. Gracias por ese precioso regalo, Señor. Gracias por ese precioso regalo, Jesús. No hay regalo más grande que hemos recibido de parte del Señor. Es el perdón de nuestros pecados, la iglesia del Señor. No hay mejor regalo que hemos recibido. Es el perdón de nuestros pecados. Es la sangre del Cordero de Dios que fue derramado en la cruz del Calvario. El regalo más grande que hemos obtenido con ustedes es que Dios ha perdonado nuestros pecados. Yo quiero que levantes tus manos ahí. Gracias, Señor, por ese regalo. Agradézcale al Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ese regalo tan maravilloso. Tú conoces, Señor, que no he ocultado mi pecado. Como dijo el salmista David, mi pecado declararé. Confesaré mis iniquidades delante de tu presencia. Gracias por ese regalo tan maravilloso. Gracias por ese regalo tan grande, Señor. Gracias por esa dádiva, Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestras vidas. Obra en nuestro corazón. Quizás en un momento, Señor, nosotros hemos llamado bueno lo malo. Y quizás hemos llamado, Señor, dulce lo que realmente es agrio, es amargo. Perdónanos, Padre. Pero hoy estamos delante de tu presencia y tu palabra hemos recibido. Y tu palabra, Señor, permítenos, Señor, recibir tu palabra en nuestros corazones. Hoy confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros errores. Bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Espíritu Santo, te lo suplico, Señor, que obres en la vida de tu pueblo. Si hay alguien, Señor, en medio de nosotros que no ha confesado todavía, Señor, su pecado y no ha declarado todavía, Padre, su pecado, te pido en esta hora, Padre, Señor, toca su corazón, toca su vida, toca su alma, Señor. Espíritu Santo, gracias. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias.